Todos hablamos de empatía como si fuera un don, pero nadie te dice lo que cuesta sostener el dolor de otros dentro del cuerpo. La empatía no es solo sentir, es recordar algo que nunca viviste. Nacemos conectados. Un bebé llora si escucha llorar a otro bebé. Pero mientras crecemos, aprendemos a filtrar y a cerrar los canales. Algunos lo hacen tan bien que dejan de sentir incluso lo propio. Y otros se quedan abiertos para siempre. Este video no es sobre cómo ser más empático, es sobre entender qué pasa dentro de ti cuando lo eres. ¿Qué sucede cuando la frontera entre tú y yo se diluye? Bienvenido a este viaje. En psicología, la empatía se entiende como la capacidad de reconocer, comprender y resonar con las emociones de otro. Por eso, es apenas la superficie neurológica, un circuito de neuronas de espejo activándose. Lo que realmente ocurre es un colapso temporal del yo. Por un momento, tu identidad se suspende para alojar otra. No solo entiendes al otro, sino te conviertes en él brevemente. Por eso, la empatía desgasta, porque cada vez que te conectas, partes de ti mueren un poco para dar espacio a algo que no es tuyo. Pero también se expande algo, tu capacidad de percibir el mundo desde lugares que nunca habías habitado. La empatía entonces no es bondad, es transmutación momentánea. Los psicólogos dicen que hay 3 niveles: cognitivo, entiendo lo que sientes; emocional, siento lo que sientes; y compasivo, hago algo con eso. Pero hay un cuarto del que casi nadie habla: la empatía existencial, cuando sientes el dolor del mundo sin saber de dónde viene. Esa empatía puede destruirte o despertarte. La empatía surge del reflejo, pero los reflejos distorsionan. Cuando empatizas con alguien, no ves su mundo, ves tu proyección de su mundo. Crees entender su tristeza, pero en realidad estás mirando la tuya en su rostro. Por eso, la empatía no siempre une, a veces confunde. Porque lo que llamamos conectar, a veces es recordar. Si creciste calmando a otros, probablemente tu empatía no nació del amor, sino de la supervivencia. Aprendiste a leer emociones para mantenerte a salvo. Esa es la empatía del niño hipervigilante, una empatía que protege, pero no sana. Y cuando creces, te conviertes en alguien que siente todo, excepto a sí mismo. La empatía excesiva puede convertirse en fatiga empática. Es lo que viven médicos, psicólogos, cuidadores y también los que aman demasiado. Sienten tanto que te vacías, quieres ayudar, pero terminas absorbiendo y nadie te enseña a soltar el dolor ajeno. Desde la psicología, se sabe que el cerebro de una persona empática se sobrecarga, al igual de alguien con dolor físico. Tu cuerpo literalmente sufre lo que observa. ¿Cuántas veces has sentido cansancio después de escuchar a alguien triste? No es solo emocional, es bioquímico. La empatía mal gestionada se convierte en una forma de autodestrucción silenciosa. Por eso, los límites no son frialdad, son una forma de higiene emocional. Nos gusta creer que ser empáticos nos hace mejor persona, pero la empatía también puede ser una forma de poder. Cuando sabes leer a los demás, puedes manipular, puedes usar un lenguaje emocional como un arma. Algunos sociópatas son increíblemente empáticos, cognitivamente. Entienden al otro, pero no sienten con él, lo usan. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la empatía y la manipulación emocional? La intención. La empatía sin conciencia se convierte en control, la empatía con conciencia en compasión. Porque sentir no basta, hay que comprender sin poseer.
La empatía madura nace cuando entiendes que no puedes salvar a nadie, que acompañar no es cargar, es mirar el dolor del otro sin necesidad de hacerlo tuyo. La empatía madura no busca reconocimiento ni reciprocidad, solo presencia. Es un equilibrio entre apertura y límite, entre corazón y piel. Y sobre todo, es la capacidad de sostener el sufrimiento sin apagar tu propia luz. A eso, en psicología transpersonal, lo llaman coherencia empática. Sentir profundamente, pero desde un centro sólido. No es anestesia, es claridad, porque la verdadera empatía no te quita fuerza, te vuelve humano sin perderte en los demás. Tal vez la forma más pura de empatía no sea sentir ni entender, tal vez sea guardar silencio. En ese momento que no tratas de arreglar nada, ni explicar nada, ni consolar, solo acompañas. La empatía al final no es una emoción, es una presencia. Porque cuando el otro se siente visto, aunque no digas nada, el alma se aligera. Y cuando puedes mirar el dolor del mundo sin volverte piedra, has entendido lo que significa ser humano. Por otro lado, todos decimos que la empatía es ponerse en el zapato del otro. Pero, ¿cómo hacerlo si ni siquiera sabemos caminar dentro de los nuestros? La filosofía ha perseguido por siglos la misma pregunta: ¿qué es el otro? Para Nietzsche, entender al otro es peligroso, porque al hacerlo podrías perderte. Y para Levinas es sagrado, porque solo a través del rostro del otro descubres la ética. Entre ambos extremos vivimos todos los días, entre perderte por sentir demasiado y endurecerte para no sentir nada. Este video no busca que entiendas la empatía, busca que te inquietes por ella, porque sentir al otro no es un acto emocional, sino una revolución ontológica. Reconocer que no estás solo nunca. Desde la biología, la empatía es herencia. Neuronas espejo que se activan cuando alguien sonríe, llora y grita. Pero la filosofía pregunta: ¿por qué sentimos algo ante el dolor del otro? Spinoza decía que toda emoción es contagio de energía vital y que no hay yo y tú, solo movimientos de la misma sustancia. Entonces, la empatía no sería una virtud, sino un eco ontológico, un recordatorio que somos parte del mismo cuerpo del universo. En ese sentido, la empatía no surge del amor, surge del reconocimiento de la independencia, y sin embargo, esa conexión nos asusta, porque si el dolor del otro puede dolerte, ¿qué tanto control tiene sobre ti? Tal vez la empatía sea la prueba de que la individualidad es una ilusión. Tal vez lo que llamamos yo es solo un fragmento de una conciencia que se percibe separada por un instante. Hay personas que sienten tanto que la empatía se vuelve una carga. Los psicólogos la llaman hiperempáticos, pero la filosofía podría llamarlos guardianes del dolor colectivo. Kierkegaard decía que la sensibilidad extrema es una forma de fe, una manera de creer que cada emoción tiene sentido. Sin embargo, el alma empática vive agotada, porque cada lágrima ajena le recuerda algo que el mundo aún no ha sanado. Y aquí está la paradoja: cuanto más comprendes a los demás, más consciente eres de la soledad, porque nadie puede sentir exactamente lo que sientes tú, y aún así sigues intentando hacerlo, por amor, por necesidad o por una esperanza que no sabes de dónde viene. Hay una diferencia entre sentir al otro y amarlo. El amor, decía Fromm, es una decisión activa. La empatía es una respuesta biológica y existencial. Pero la compasión, esa palabra que muchas veces confundimos con pena, es el punto donde ambos se encuentran. Compasión significa sufrir con, pero también implica comprender desde la distancia. La empatía se siente, la compasión se elige. Y en esa elección hay libertad, porque el acto más empático no siempre es ayudar, a veces es respetar el proceso ajeno, no intervenir, no interponer, no salvar, solo mirar y decir: te veo, y con eso basta. Tal vez la empatía no sea un acto, ni una virtud, ni una carga. Tal vez sea un lenguaje antiguo del alma, un eco silencioso que nos recuerda que la vida no ocurre en soledad.
que cada emoción es un hilo que conecta lo humano con lo infinito, y entender al otro es, en el fondo, recordar que tú también eres otro para alguien más. La empatía no te pide que sientas todo, te pide que no te cierres, porque solo cuando te permites mirar sin miedo, el otro deja de ser una amenaza y se convierte en un espejo, y en ese reflejo por fin te encuentras a ti mismo. Comprender al otro no cambia el mundo, pero cambia la manera en la que lo habitamos.